El peligro de una palabra mal utilizada. Es una tarde del domingo, de esas que se deshacen entre las manos con una lentitud casi piadosa, mientras observamos el mundo por la ventana o a través de esa otra ventana luminosa y muchas veces sesgada, que es la del teléfono. Nos daremos cuenta de que las palabras han comenzado a perder su peso, volviéndose tan livianas como ceniza que el viento de la inmediatez dispersa sin esfuerzo. Nos hemos acostumbrado, quizás por una fatiga del espíritu que no nos atrevemos a confesar, a que el lenguaje ya no sea ese puente sólido y laborioso entre dos almas, sino apenas un sendero de baldosas rotas donde tropezamos con eufemismos, esas máscaras lingüísticas que maquillan las ideas para suavizar una realidad que debería causarnos escalofrío, o con esos eslóganes que reducen la complejidad de la existencia a una frase plástica y que terminan por vaciar de contenido nuestra capacidad de asombro. Antes de proseguir, les recuerdo que necesito de su apoyo, de su me gusta, de que te suscribas, que compartas o comentes, porque si no me iré borrando lentamente en el horizonte y no seré ni siquiera un recuerdo. Gracias por lo que hagas. Y continúo con esa amenaza diaria que no nos ayuda a pensar con claridad, sino que nos confunde, en la que la absurdidad de una expresión sin sentido altera nuestra comprensión. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austríaco que comprendió como pocos que los límites de nuestro lenguaje son, en última instancia, los límites de nuestro mundo y de nuestra comprensión. Al advertir que el sentido de una palabra es su uso en el flujo de la vida, y si ese flujo se estanca en la imprecisión o en la pereza de repetir lo que otros dicen sin pasarlo por el tamiz del juicio propio, entonces nuestro mundo se encoge, se vuelve estrecho y asfixiante, como un traje que ya nos queda corto. Cuando aceptamos que un líder de opinión o un vecino de la pantalla maltrate la gramática con esa seguridad que solo otorga la ignorancia o la soberbia, no estamos asistiendo simplemente a un error de sintaxis, que altera el orden lógico en que las palabras deben abrazarse para construir sentido, sino que estamos permitiendo que el mal uso debilite la estructura misma de nuestro razonamiento. Porque es imposible pensar con claridad si las herramientas que usamos para darle forma a las ideas están oxidadas o deliberadamente melladas. Desde la lingüística cognitiva, la disciplina que estudia cómo el lenguaje no solo describe lo que vemos, sino que también configura los circuitos mismos de nuestra mente, se nos explica que las metáforas y las palabras que elegimos son marcos conceptuales, es decir, estructuras mentales que moldean nuestra percepción de la realidad y que si son lo suficientemente pobres, mal expresadas o manipuladas, nos impedirán concebir soluciones distintas a los problemas que nos agobian. A sustituir la precisión léxica, la búsqueda casi artesanal del término exacto para nombrar la alegría o el dolor, por una jerga de la inmediatez cargada de anglicismos innecesarios y abreviaturas que mutilan el pensamiento, estamos renunciando a la profundidad, prefiriendo la superficie lisa de la nada antes que la rugosidad honesta de una conversación verdadera. Esta erosión de las palabras tiene un costo altísimo en el terreno de nuestras relaciones humanas, porque al empobrecer el vocabulario, también limitamos nuestra capacidad de empatía, esa facultad de sentir el pulso del otro que requiere de matices que hoy parecen estar en peligro de extinción. Si ya no encontramos palabras para nombrar la sutil diferencia entre la tristeza y la melancolía, o entre la discrepancia y la enemistad,
terminamos por convertir al otro en un concepto bidimensional, en un enemigo de trazo grueso o en un aliado circunstancial, perdiendo en el camino la riqueza de lo humano que reside precisamente en lo que no es evidente a simple vista. Por eso, esta tarde de domingo no es solo un refugio contra la rutina, sino una oportunidad para la resistencia intelectual, para rebelarnos contra esa complacencia que nos hace aceptar el ruido como si fuera música y el error como si fuera norma. Porque cada vez que rescatamos una palabra del olvido o que nos negamos a utilizar un término vacío que solo busca manipular nuestras emociones, estamos recuperando un fragmento de nuestra propia libertad. No se trata de un ejercicio de pedantería académica, sino de un acto de supervivencia, de entender que la verdad no es algo que se nos entrega masticado desde una pantalla, sino una construcción que requiere de un lenguaje afilado y valiente, capaz de desarmar los engaños de quienes prefieren vernos dóciles y mudos. Es curioso, y quizá un tanto patético, que en la era de la hiperconexión estemos más aislados que nunca por muros de palabras mal puestas, celebrando con entusiasmo nuestra propia incapacidad de articular un pensamiento que dure más que un pensamiento de 14 segundos. Al final, parece que nos hemos convertido en expertos en el arte de hablar mucho para no decir absolutamente nada. Una habilidad que, si bien es muy valorada en ciertos círculos de poder, en la mesa de un café o en el silencio de nuestra conciencia, no es más que un eco vacío que nos confirma que, de tanto querer simplificar el mundo, nos hemos quedado finalmente sin un mundo que nombrar. Me quedé sin palabras, así que me despido. Hasta pronto.